Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque podamos reunirnos, Señor, a pesar de todas las complicaciones y todas las trabas que el enemigo pueda hacer, Señor. Tu nombre es exaltado y sigue siendo exaltado, Señor, en nuestras vidas. Y, Señor, tú nos has dado, Señor, sabiduría y entendimiento para poder guerrear la guerra espiritual, Señor. Y te pedimos que el día de hoy nos sigas hablando acerca de este tema, Señor, y nos sigas enseñando más, para que sepamos cómo pelear la guerra espiritual, Señor, que se pelea, Señor, en esta vida, Señor. Que salgamos de aquí sabios, entendidos, Señor. Llenos de ti, Señor, de tu presencia. Bendice a los que nos están sintonizando en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema va a ser, como el título lo sugiere, vamos a ver las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado para pelear la guerra espiritual? Pero quiero hacer un pequeño repaso acerca de eso. ¿Sí? Hemos estado hablando acerca de la realidad de la guerra espiritual. La importancia, en la primera sesión vimos la importancia de estar conscientes de la guerra espiritual y vimos cómo el Señor viene a romper el velo o a quitar el velo que había en el Antiguo Testamento en cuanto al entendimiento de la guerra espiritual. Antes en el Antiguo Testamento la guerra era contra carne y sangre, pero Jesús, al momento de dar las herramientas espirituales, saca a relucir realmente quién es el verdadero enemigo del ser humano y nos enseña cómo pelear esta guerra espiritual, ¿sí? Y habíamos comentado que esta guerra espiritual lo que va a venir a hacer es que va a venir a sacar a relucir quiénes son de Dios y quiénes no, ¿sí? Si recibiste la salvación, te vas a mantener en la fe gracias a la guerra espiritual que tú y otros van a pelear a favor tuyo, ¿sí? Y en la segunda sesión vimos los tres enemigos que tenemos: Satanás y los demonios, el mundo y la carne, la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y la tercera sesión, la tercera sesión vimos los 6 frentes de la guerra espiritual. ¿Alguien se acuerda de los 6 frentes? ¿En qué frente se pelea la guerra espiritual? ¿Se acuerdan? El primer frente habíamos comentado que se pelea en el frente de la oración, tiempo con Dios, orando, intercediendo. También se pelea en el frente del carácter, en el control y gestión de emociones, produciendo los frutos del Espíritu. También se pelea en el frente del pensamiento, en el control y gestión de los pensamientos. También se pelea en el frente del conocimiento, ¿sí? La gestión de información, la adquisición de información, de conocimiento. Y vimos también que se pelea en el frente de la obediencia, la gestión de la conducta. Y por último, por medio del ministerio, del trabajo, de las obras que Dios te llamó antemano para realizar. Son 6 frentes que tenemos que estar siempre vigilando porque es la manera o son las áreas en las que el enemigo va a estar atacándonos. Sí. Y hoy vamos a ver cuáles son las armas que Dios nos ha dado para librar esta guerra espiritual. Muchos de aquí estamos conscientes o algo familiarizados, porque no es un tema que no se haya hablado en la iglesia, de la guerra espiritual. El típico pasaje que se ve es Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura que tenemos en Cristo, ¿sí? El cinto de la verdad, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, etcétera, todo eso, ¿sí? Pero algo que debemos entender es que Pablo estaba hablando que hay una guerra espiritual y que hay ciertos elementos que Dios nos ha dado que son con los que tenemos que librar esta batalla. Y no creo que Pablo estaba siendo exhaustivo en eso, porque incluso en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, habla también de la coraza del amor, ¿sí? De la salvación. Como que no estaba haciendo tal cual literal de que hay una coraza existente, pero estoy hablando de elementos en la vida cristiana que te van a ayudar a librar la batalla espiritual, ¿sí? Entonces, consciente de eso, hice un listado de las armas que Dios nos ha dado. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 10 que las armas que Dios nos da no son carnales, sino poderosas en el Señor para derribar fortalezas y todo argumento que se levante el conocimiento de Cristo. Pero hay varias armas y es necesario que entiendas las armas que Dios nos ha dado en esta guerra espiritual. Voy a enseñarlas, voy a decirte cuáles son las armas, pero no espero que con solamente nombrarlas entiendas cómo se utilizan. Para que sepas o tengas un entendimiento de cómo se utilizan estas armas y cómo se aplican en tu vida, voy a llevarte a una travesía en la forma en que Satanás ataca y cómo utilizas estas armas, ¿sí? Una de las armas es obviamente la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando la palabra de Dios estamos hablando de la verdad, ¿sí? Que nos ayude a contrarrestar la mentira,
la sabiduría que nos ayuda a contrarrestar la destrucción, las enseñanzas de Jesús que nos ayudan a vencer la esclavitud del pecado. Estamos hablando, esa es una arma que Dios nos da, la palabra de Dios. Otra arma que Dios nos da es la salvación, acuerdo a Efesios 6:12, Mateo 10:28. Y con la salvación aquí estamos hablando de que tu alma se libra de la destrucción, ¿sí? De que ya no te libraste de la muerte eterna y pasaste a una vida eterna. La otra herramienta que el Señor nos da es la autoridad de Jesús. Sí, Jesús nos dio y nos delegó autoridad. En Mateo 10:1 nos habla de cómo el Señor dio autoridad. Capítulo 10:17, si mal no recuerdo, habla de cómo Dios dio autoridad a sus discípulos sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad y demás, para que en su nombre echaran fuera demonios. ¿Sí? Su autoridad es un elemento muy importante dentro de la guerra espiritual. Otra herramienta que Dios nos da dentro de la guerra espiritual es el Espíritu Santo. Hechos 1:8, Jesús sabía que era un elemento tan importante que les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, porque van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Sí? Y es necesario, porque el Espíritu Santo te da el poder para vencer, uno, la naturaleza pecaminosa, su amor nos llena nuestro corazón, y también nos da la valentía para poder ser sus testigos. El Espíritu Santo es una herramienta de la guerra espiritual básico. Otra herramienta, otra arma de la guerra espiritual es su perdón. Sí, Primera Juan 1:9 habla acerca del perdón que tenemos en Cristo. También la otra herramienta que nos da, que se menciona en Efesios 6:14, es la justicia o la justificación. Y para que entiendas la justicia y la justificación, en Romanos 5:11, versículo 18 y versículo 21, en la nueva traducción viviente traduce la justicia y la justificación como una correcta relación con Dios. Este es un elemento muy importante porque de nada sirve que ataques o tengas, trates de pelear o librar la batalla de la guerra espiritual por medio de la oración, si no tienes una correcta relación con Dios, si no eres justo. Porque la justicia es la que te abre puertas para poder tener acceso ante el trono de gracia, para poder tener acceso delante de Dios. Entonces, cuando hablamos de justicia y justificación, estamos hablando de una correcta relación con Dios. El otro aspecto de la guerra espiritual es la esperanza de nuestra salvación. Sí. Primera Tesalonicenses 5:18 habla de este elemento, ¿sí? De que dice: protegidos con la coraza, con la fe y el amor y con la esperanza de la salvación. Imagínate, habla acerca de esto, ¿sí? La esperanza de la salvación. Y con la esperanza de la salvación no estamos hablando de el conocimiento de que ya pasaste de muerte a vida, sino estamos hablando de todo lo que Dios tiene preparado para ti, todo lo que implica la redención. La esperanza de una mejor vida cuando el Señor venga. A eso se refiere la esperanza de salvación. ¿Sí? También la Biblia nos enseña que la otra herramienta para la guerra espiritual es la fe en su palabra. ¿Sí? Porque de poco te sirve tener la palabra si no crees en ella. Y Efesios 6:12 nos habla del escudo de la fe, porque la fe es un elemento indispensable para que la palabra de Dios tome vida en tu caminar, y en medio de los dardos del enemigo, tu confianza en la palabra de Dios te lleva a poder librar esos ataques. ¿Sí? La fe en su palabra. Efesios 6:15 habla del apresto del evangelio. Eso es otro elemento de la guerra espiritual. El apresto del evangelio, estamos hablando de la disposición a compartir el evangelio de Dios. ¿Sí? Salmo 119:50 y Salmo 94:19 habla que otro elemento en la guerra espiritual es su consuelo. De hecho, Pablo lo menciona mucho en 2 Corintios capítulo 1. ¿Sí? El consuelo es otro elemento de la guerra espiritual. Otro elemento, aparte del consuelo, y muchos que han estudiado el tema de la guerra espiritual deben saber que la alabanza y la acción de gracias es un elemento para la guerra espiritual también. A tal punto que en 1 Samuel 16:23 se menciona cómo David, por medio de la música, por medio de la alabanza, Señor, que tocaba a Samuel, el espíritu que perturbaba a Samuel se apartaba. Saúl, así es. El espíritu que atacaba a Saúl, era Saúl, se apartaba de
de él por medio de la alabanza y la adoración. Sí. Porque él tocaba y eso contrastaba la perturbación demoníaca que estaba viviendo. Sí. Entonces tenemos la alabanza, la acción de gracias como un instrumento de la guerra espiritual. ¿Saben qué otro elemento es parte de la guerra espiritual? La congregación. Y cuando hablamos de la congregación, estamos hablando de los líderes que pone Dios en la iglesia. Maestros, pastores, siervos, soldados. De hecho, a los siervos de Dios los llama Pablo, en 2 Timoteo 2:3, los llama soldados. ¿Sí? ¿Por qué soldados? En una guerra espiritual, obviamente, se requieren, parte de la guerra espiritual, se requieren soldados. Y los líderes dentro de la iglesia son considerados soldados que pelean a favor de los demás miembros de la iglesia. De hecho, tenemos a los maestros, pastores, a los líderes de la iglesia, pero también la Biblia menciona que son los miembros de la iglesia en los que nos ayudamos mutuamente, por medio de los dones y ministerios de cada uno. Colosenses 3:16, Gálatas 6:2, Hebreos 3:13, habla acerca de esta protección que nos hacemos o que nos damos mutuamente. Entonces la congregación es un elemento dentro de la guerra espiritual. La oración, obviamente, es un elemento básico dentro de la guerra espiritual. Efesios 6:18 habla acerca de eso. El ayuno, otro elemento de la guerra espiritual. Mateo 17:21, Jesús habla de que hay cosas que solamente se vencen por medio de la oración y el ayuno. 1 Juan 4:19 y también 1 Tesalonicenses 5:8 nos habla que el amor, manifestado en todos los frutos del Espíritu Santo, son otras herramientas que Dios nos da para librar la guerra espiritual. Sí. Gálatas 5 del 22 al 23 habla acerca de eso. Y les ha de asombrar a algunos que, ¿saben qué otro elemento Dios utiliza en la guerra espiritual? El aceite. Dios utiliza el aceite. De hecho, te enseña en Marcos 6:13 y Santiago 5:14 que era un elemento que utilizaban los apóstoles para poder orar por la gente y traer sanidad sobre sus vidas. De hecho, Santiago 5:14 dice, ¿está algún enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos, ungen al enfermo y oren por él. Y si hay pecado, le será perdonado y será sanado. ¿Sí? El aceite es un elemento dentro de la guerra espiritual. Otro elemento en la guerra espiritual, la verdad. Y aquí estamos hablando de la verdad porque dice Efesios 4:14, cuando está hablando de las diferentes armas que tenemos para pelear la guerra espiritual. En Efesios, cuando habla de toda la armadura, menciona la verdad y luego más adelante menciona la palabra de Dios, como si fueran dos cosas diferentes. Sabemos que la palabra de Dios es verdad. Sin embargo, hay muchos asuntos en la vida, asuntos particulares, que tienes que tú andar y caminar en verdad. Sí. Y cuando andamos en verdad, estamos hablando de decir las cosas que son ciertas. Sí. No necesariamente son la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de que, oye, la evolución es falsa, estamos hablando que es verdad ese dicho. Sí. O cuando decimos que el hombre es hombre, aunque se sienta mujer, o que la mujer es mujer, aunque se sienta hombre, es verdad. Sí. Eso son parte de la guerra espiritual. La verdad es, aunque no sea algo que esté, un versículo propiamente de la Biblia, es parte de la guerra espiritual. Es decir, el hablar con la verdad. ¿Sí? Efesios 6:14 y Tito 2:10 nos habla que también otro elemento de la guerra espiritual es la santidad o la integridad moral, la obediencia que rendimos al Señor. Y si se dan cuenta, les he listado 18 elementos o armas que Dios nos da para la guerra espiritual. Y no estoy siendo exhaustivo, tal vez pueda haber más que se me hayan pasado. Y dices, oh my goodness. Entonces yo pensé que eran unos cuantos y que eran los de Efesios capítulo 6. No, hay más. Y te voy a explicar cómo se utilizan estos. Sí. Por ejemplo, vamos viéndolo en la práctica. Oye, el enemigo cuando viene a atacarte con engaño. Sí. Satanás viene a engañarte. Y quiero darte los beneficios que ocasiona cada ataque que Satanás, el mundo, la carne, trata de hacer contra tuya. ¿Beneficios? Sí, porque la Biblia dice que todo obra para bien, incluso lo que el enemigo quiere hacer en contra tuya. Sí, y trae beneficios. Por ejemplo, cuando el enemigo viene a engañarte, primero tienes que entender que trae beneficios a tu vida, porque primero, ¿sabes lo que hace? Desarrolla tu discernimiento. Cuando el enemigo quiere engañarte y tú estás bien con Dios y estás utilizando las herramientas, lo único que produce es que desarrolle tu discernimiento. Hebreos 5:14 menciona que a fuerza práctica estamos capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea,
¿Cómo ponemos en práctica el discernimiento? Por los engaños que Satanás trata de poner en nuestras vidas. Sí. Y no solamente el engaño te ayuda a desarrollar el discernimiento, sino que te obliga a echar raíces. Sí, porque Efesios 4:14 me dice que que Dios puso maestros y demás para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Eso que eres llevado por cualquier viento de doctrina significa que no tienes raíces, eres fácilmente movible. Pero cuando eres confrontado con el engaño, te obliga a echar raíces para que no seas movido. Sí. Sino que tengas una posición firme en la enseñanza de Cristo. Y ante este ataque del enemigo por parte del engaño, ¿qué armas tenemos? De todos los listados que vimos. Primero, la palabra de Dios. Es claro y sencillo. Sí, el conocimiento de la palabra de Dios es un arma. Gálatas 1:8 menciona que si aún nosotros, un ángel del cielo, predica un evangelio distinto del que ya les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Hablando de que tienes que conocer el evangelio para distinguir lo falso. Tienes que conocer la palabra de Dios para poder distinguir lo falso. Sí. Si no conoces el evangelio, vas a llevarte o vas a tragarte la mentira. Sí. La palabra de Dios es una herramienta para eso. Otra herramienta, otra arma en contra del engaño. El congregarte. El congregarte. Sí. Fíjate cómo Pablo lo ponía en Hechos capítulo 20, del 28 al 31. Pablo está despidiéndose de la iglesia de Éfeso, reúne a los líderes, y luego le dice Pablo a los líderes de la iglesia, dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alertas. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Y aquí lo que Pablo estaba hablando era que Dios, y en otros pasajes también la Biblia menciona, que los pastores o líderes están ahí para velar por nuestra salvación. Sí, por nosotros, para protegernos. Y que Pablo está diciendo, hey, a ustedes líderes, van a entrar lobos. Ustedes son los responsables de las ovejas. Sí, porque cuando uno comienza o llega a Cristo, uno viene a su conocimiento de Dios es básicamente nada. Sabe lo básico de la salvación porque Dios tomó su decisión por Cristo. Pero fuera de ahí, no tienen más conocimiento. Y es presa fácil a cualquier engaño del enemigo. Y es ahí donde los que ya tienen mayor experiencia, que mayor conocimiento de la palabra, sí, vienen a ayudar a defender esto. De hecho, por eso dice Pablo, le dice a Tito, en 1 Tito, capítulo 1, que un requisito de los ancianos, de los obispos, es que se mantengan firmes en la enseñanza para que puedan exhortar con sana doctrina y refutar a los que se pongan. ¿Por qué? Porque parte de la labor de la iglesia es proteger a los que están comenzando. Sí. Obviamente en la iglesia hay engaño y demás, sí. Pero dentro de todo eso hay recursos que Dios no te da de ti directamente, sino por medio de otros maestros. Sí. Todo lo que viene a ser, lo que habíamos comentado es, esos recursos vienen a corroborar tu lectura diaria de la palabra y tu conocimiento de la palabra. Sí. Para darte luz y entendimiento, pasajes y demás que por ti mismo no te hubieras dado cuenta. Sí. Entonces el congregarte es un arma porque los maestros, los pastores, los siervos, los miembros de la iglesia te ayudan o te resguardan eso. ¿Sí? Pero si estás solo, por tu cuenta, tratando de encontrar la solución a la problemática o el engaño que te está confrontando, va a ser difícil que puedas vencer eso. No tienes las armas. No te congregas, el enemigo te encuentra solito, ¿sí? Y el enemigo es bien abusivo. Te ve solo y se aprovecha. No es como que dice, pobrecito, está solito. No, al contrario, dice, está solito. ¿Sí? Otro tipo de ataque. El enemigo viene con engaño, sí, pero también puede venir con tentación. Sí, cuando el enemigo viene a tentarte, tiene beneficios. ¿Qué beneficios? Primera, te muestra tus áreas débiles, las cuales hay que fortalecer. Sí. ¿Saben dónde viene la palabra tentar? La palabra tentar era una práctica que los romanos hacían para forjar las espadas. Sí, una espada tentada era indispensable para ir a la guerra. Porque si no, la espada se rompía en medio de la batalla. Imagínate, si tu espada se rompía en medio de la batalla, eras carne muerta.
Sí. Entonces podía estar peleando y es como que ves al enemigo y dices, en la torre. Sí. ¿Qué hacían para tentar? Lo metían al fuego, la espada se decía medio translúcida y veían las áreas débiles y empezaban a fortalecerlas a golpes. Sí. Todo lo que viene a ser el enemigo viene a ser eso, viene a tentar, viene a tratar las áreas débiles que hay que fortalecer. Oye, caí en esto. Oh, ching, bueno, estoy siendo tentado a caer en esto. Tengo que fortalecer esa área. Sí. Otra, la tentación te ayuda a mantenerte alerta, a no fiarte. Cuando sientes la tentación es como que, sí, tengo que fortalecer esto. Sí, te ayuda a mantener la guardia. Y otro, te recuerda caminar en humildad. Porque a veces pensamos que somos invencibles y que ya vencimos el pecado y que ya nadie nos toca. Pero cuando sientes la tentación dices, oh my goodness, tengo que agarrarme de Dios. Sí, no puedo caminar en soberbia. Y las armas que tenemos para vencer la tentación. Uno, la oración. Sí, Jesús nos enseñó que la tentación se vence con oración. De hecho, por eso en Mateo 6, donde enseña el Padre Nuestro, ¿se acuerdan qué elementos tiene el Padre Nuestro? El Padre Nuestro tiene una parte de la oración que dice, y no nos dejes caer en tentación. Si Jesús creyó necesario incluir un apartado dentro de la oración donde orabas a Dios para que te libre de la tentación, es porque en tus propias fuerzas no puedes y necesitas ayuda divina. ¿Sí me explico? De hecho, ¿saben cómo logran parte de los principios de Alcohólicos Anónimos? Es la oración. Es reconocer que no puedes y que tienes que pedirle ayuda a Dios. Ya, imagínate. Sí. ¿Por qué? Porque es un principio donde reconoces tu dependencia de Dios, por ti mismo no puedes. De hecho, eso Jesús mismo lo reitera en Mateo 26, 41. Dice, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Lo vuelvo a reiterar. ¿Sí? ¿Tú has orado por tus áreas débiles? Yo muchas veces consciente de mi tentación, de que tengo áreas donde estoy flaqueando. Así en la mañana, Señor, por favor, no permitas que caigan. Sí. Porque reconozco mis áreas débiles. Sí. Entonces tienes la oración, y no solo tienes la oración, tienes el Espíritu Santo, que es otra arma, ¿sí? Y dice 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo es el que te ayuda a refrenarte y dices, wow, lo logré. No, usaste el arma del Espíritu Santo, ¿sí? Porque por ti mismo no podrías refrenarte a la tentación. Y la otra arma es la palabra de Dios, la cual te da sabiduría. ¿Por qué? ¿Sabes por qué muchas veces caemos? Porque no aplicamos sabiduría en nuestras vidas. Nos exponemos así flagrantemente al pecado. Proverbios 5:8, por ejemplo, te da un consejo a los que están caminando, están así flaqueando en el área sexual. Sí. Consejo que le dice Proverbios a los que están flaqueando. Dice, no te acerques a la puerta de la casa de la mujer inmoral. Sí. O sea, así me voy a exponer, como que a ver qué pasa, a lo mejor, sí. No crees oportunidades. De hecho, Pablo la Biblia te da ciertos criterios o ciertas pautas en diferentes áreas de la vida para protegerte de tu propia carne, de tu propia debilidad. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:7 dice a los casados, dice que se separen por un tiempo limitado, ¿sí? Y solamente por cuestiones de oración. Sí, no tarden en volver a unirse nuevamente. Del contrario, pueden caer en tentación de Satanás por la falta de dominio propio. O sea, sabía cómo opera el enemigo y es que la Biblia te da sabiduría para poner ciertas restricciones, ciertas medidas en tu vida, consciente de tus debilidades en la carne. Sí. Dices, oye, no, a mí no me pasa nada y yo salgo con la chica solo y estoy solo en su apartamento y tal cosa. O sea, no estás tomando las medidas que Dios te pone en su palabra para evitarte el caer en la tentación. Entonces hay sabiduría que Dios te da por su palabra. Entonces tienes armas, la oración, el Espíritu Santo y la palabra de Dios para pelear en ese frente. Oye, que el enemigo, Satanás, logra hacer que caigas en pecado. ¿Qué beneficios puede tener eso? Pues ninguno, ¿verdad? No, sí tiene beneficios. ¿Sabes qué beneficio? ¿Qué beneficio puede traer el que caigas en pecado? Una vez vimos una predicación que se llama La ventaja del pecado. Sí, está publicada en la página, en el canal de Minas. Pero ¿sabes lo que hace?
Aún el caer en pecado, a los que aman a Dios, obra para bien. Luego, Lucas 7:47 te habla que al que mucho se le perdona, mucho ama. Caer en el pecado, lo que te ayuda, y obviamente recibir el perdón de Dios, lo que te lleva es, repercute en generar un mayor amor a Dios. Mayor amor de ti hacia Dios. Te sientes más en deuda con el perdón del Señor. Dices, wow, me sigue perdonando el Señor. Y eso te lleva a sentirte más comprometido, te lleva a apreciar el amor de Dios para tu vida. Dices, órale. Sí. Y lo otro, como dice en Gálatas 6:1, te lleva a caminar en humildad. Ya no apuntas ni te echas tan fácilmente el pecado a otros, porque ya sabes la situación en la que tú has estado metido. Sí. La arma poderosa que tenemos para librar el pecado, las caídas que tenemos, el perdón de Dios. Es un arma poderosísima. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y dices, wow. ¿Te imaginas si no tuviéramos esa arma? Estaremos en la lona. Pero el Señor dice, ¿qué dice, hijo? Utiliza mi arma. Sí. Y muchos, la problemática es, están ahí caídos. Y dicen, no soy digno de tu perdón. Dice, nunca fuiste digno y nunca lo seremos. Es por su pura gracia que el Señor nos da ese perdón. Sí. ¿Te entendemos? Y si tú aceptas ese perdón, va a generar en ti una mayor devoción, una mayor gratitud y un mayor compromiso en tu Dios. Sí. Una mayor gana de luchar por Él. Oye, otra forma en que el enemigo viene a atacarte. Perturbación. Y cuando hablo de perturbación es cuando el enemigo te ataca con pensamientos, sentimientos que vienen de afuera, ¿sí? Te trae temores, desánimo, condenación, acusación, pensamientos que no oran a Dios. Y dices, oye, ¿qué beneficio puede tener eso? Cuando el enemigo te ataca con perturbación, primero, ¿sabes qué hace? Te enseña a caminar por convicción, por decisión. A veces, por la perturbación, no sientes a Dios. A veces por la perturbación no te sientes bien, pero tú sabes cuál es la realidad. Tú sabes que Dios está ahí. Tú sabes que Él está contigo, aunque no lo sientas. Y aprendes a caminar por convicción. Sí, a veces te sientes desanimado, pero tú aprendes a caminar por convicción. Si en medio de la perturbación sigues caminando, no te quedas. Y te enseña a caminar por convicción, por decisión, y te enseña a pelear la batalla en la mente. Sí. Es parte de... ¿Qué armas tenemos? Tenemos varias armas. Una es la justicia que hemos comentado. Oye, Romanos 8:33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quien Dios ha elegido para sí. O sea, ¿quién se atreve a acusarte? Pues yo me acuso. El enemigo te acusa, sientes la acusación y dice, nadie te puede acusar porque Dios mismo es quien te puso en una relación correcta con Dios. ¿Sí? Él ya hizo todo para ponerte en una relación correcta. Oye, tu pecado y demás para Dios no es problema. Él ya te puso en esa relación correcta. La justicia de Dios es un arma que te pone en una relación correcta con Dios. Otra arma, la oración. Oye, vienen emociones, estás conmocionado, estás cargado y demás. Dice la Biblia en Efesios 4, del 6 al 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y dices, wow. O sea, sentías que el enemigo te estaba tupiendo en tus pensamientos, en tus emociones. Te descargaste con Dios. Oraste, intercediste y el Señor te viene a llenar con su paz, igual a tus emociones y tus pensamientos. Sí. La herramienta de oración. Oye, otra herramienta, la palabra de Dios. La palabra de Dios que viene a traerte ánimo en medio de la aflicción. Sí. A veces el enemigo viene a atacarte con pensamientos y demás, pero viene la palabra a contrarrestar eso. Sí. Oye, en tiempo de una pérdida, se murió un familiar tuyo, además en Cristo, y tú estás ahí todo desgarrado por la situación. Oye, ¿recuerdas el pasaje de 1 Tesalonicenses 4:13 que dice, hermanos, no quiero que ignoren lo que va a pasar
con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Y fíjate, o sea, si tú no conocías la palabra de Dios, te entristecerías como los que sí tienen, como los que no tienen esperanza. Sí, pero el conocimiento de la palabra de Dios te lleva a tener una tristeza que se sobrelleva, una tristeza con esperanza. Sí, es la palabra de Dios lo que te lleva a luchar en medio de esa situación de perturbación. Oye, a veces no sientes la presencia de Dios por la perturbación y demás, pero tú sabes que la palabra de Dios dice que Dios está donde dos o más se reúnen en su nombre, o que puedes acercarte al trono de gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Sí. Y no solamente tienes la palabra de Dios, tienes el consuelo de Dios. Salmo 94, 19 lo pone de esta forma. Dice, cuando a mí la angustia iba en aumento, o sea, todas las emociones, a toda la angustia, todo lo que da, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¡Wow! ¿Y ha pasado que estás así con todo atiborlado, que no, ya no soy digno? Y empieza con todas las emociones, todo lo que da, parte de la perturbación. Vas delante de Dios y el Señor te da y te explica la situación que estás viviendo, te da un porqué, un propósito, un consuelo, el cual viene a traer gozo y alegría a tu corazón. Sí. Y el consuelo de Dios es muy importante. De hecho, Pablo en 2 Corintios capítulo 1 menciona la importancia del consuelo para poder sobrellevar las tribulaciones que vivimos en Cristo. Sí. Y esto lo pongo separado a la palabra de Dios porque muchas veces aunque el consuelo puede venir en la palabra de Dios, y muchas veces viene, no necesariamente. A veces donde Dios te explica la razón de la situación difícil y adversa que estás viviendo. Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1 menciona que la razón por la cual están viviendo esta situación era para que aprendieran a no confiar en su fuerza humana, sino que aprendan a confiar en Dios, que rescata a los que pasan ese tipo de dificultades. Y estaba recibiendo Pablo el entendimiento por qué estaba pasando esa situación. Sí. También, otra herramienta en medio de la perturbación es la autoridad de Cristo. La autoridad para reprender al enemigo. Oye, estás siendo atacado, tú puedes ordenarle al enemigo en el nombre de Jesús que se aparte de ti. Recuerdo situaciones en las que, como Jesús lo decía, le decía, vete Satanás, porque escrito está. El enemigo estaba perturbándolo con tentación y él reprendía al enemigo. Y muchas situaciones en donde entre nosotros hemos vivido situaciones de guerra espiritual, en donde utilizamos solamente una parte de las herramientas. Recuerdo platicando con una amiga, le digo, oye, ¿cómo vas con los ataques de perturbación? Ella, bien, estoy utilizando la palabra, y nada más. Se está reprendiendo al enemigo, donde viene el ataque, así como a Jesús nos enseñó. Dice, no. ¿Y te está funcionando? No. Sí, y si aplicas lo que Jesús nos enseñó, sí, porque puedes estar tratando de sacar el versículo para tratar de contrarrestar eso, pero si no reprendes al enemigo como Jesús nos enseñó, el enemigo va a estar ahí. Y el enemigo apuesta que te vas a cansar. Sí. Y Jesús nos enseña que tenemos autoridad para poder reprender al enemigo, así como Jesús lo hacía. Sí. También tenemos la fe. Y cuando hablamos de la fe, es la confianza en la palabra de Dios. Sí. Dice Hebreos 11:1 que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay situaciones donde lo único que te va a sacar a flote, en medio de la adversidad, donde no ves nada positivo en lo que te está rodeando, todas las circunstancias adversas, lo único que te va a sacar a flote es tu confianza en las promesas de Dios en su palabra. La confianza de que el Señor está ahí aunque no lo ves. La confianza de que el Señor tiene un propósito ahí, en medio de esa situación que no entiendes. La confianza de que el Señor te va a sacar adelante. La confianza de que el Señor te va a proveer. La confianza de que el Señor va a ser fiel. En medio de esa situación dices, wow, y el enemigo le revienta eso porque sacas la fe y no te puede, con su ataque de perturbación, no te puede desanimar, no te puede quitar gozo ni nada porque estás utilizando la fe. Sí. Otro elemento para contrastar la perturbación, la alabanza. 1 Samuel 16:23 te lo pone de esta forma. Fíjense lo importante de esto. Dice, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Fíjate el poder de la música. ¿No crees que David, el salmista por excelencia, tocaba cualquier música? Tocaba sus salmos. El Señor es mi pastor y todo, y se lo
Y ahí tuvo a Saúl como su primer audiencia para cantarle eso. Y todos los que llevamos años en el Señor lo hemos vivido como a veces llegamos delante del Señor abrumados por las problemáticas de trabajo, familiares y demás que estamos viviendo. Y el Señor nada más dice, alábame. Y tú quieres sacarle todas las problemáticas, Señor, tengo mucho que decirte, Señor, tengo que ver esto y esa problemática. Ese Señor dice, alábame. Dices, ¿cómo que quieres que te alabe? O sea, tengo los problemotes así tremendos y estoy ahogándome en esta problemática. Dice, alábame. Y empiezas a alabar al Señor. Oye, el Señor se empieza a exaltar. Ves la dimensión correcta de Dios y ves la dimensión correcta de tus problemitas. Y sales y luego ya el Señor dice, ahora sí, ¿qué me querías decir? No, nada, Señor, ya se arregló todo. Sí, porque un ataque de perturbación, el cual se contrarrestó con la alabanza, la oración, o con la acción de gracias. Sí. A veces el enemigo está tratando de hacerte sentir miserable y demás, y la alabanza, no solamente la alabanza, sino la acción de gracias, empiezas a dar gracias a Dios, y te das cuenta que en medio de tu problemática, por más difícil que sea, eres muy afortunado por todo lo que sí tienes y todo lo que Dios te ha dado. Y dices, wow. Sí, y por más que el enemigo quiso oprimirte, quitarte el gozo y demás, terminas dando gracias a Dios y terminas por encima de las circunstancias. Sí. Oye, otro elemento contra la perturbación, el perdón. Sí. El perdón lo que hace es que quita la base legal. Hay ataques de perturbación que es porque abriste puertas a ataques demoníacos por el pecado que dejaste entrar en tu vida. El perdón quita la base legal al enemigo para que ya no tenga una base legal para cual atacarte. Sí. Y la otra también es el aceite. Oye, unge tu casa, unge tu cuarto, quita cualquier cosa que le dé base legal al enemigo ahí, confiesa las prácticas de pecados que se hayan cometido ahí y demás. Y tú puedes consagrar un lugar ahí para que la presencia de Dios se manifieste. ¿Sí? Y puedes traer e invocar la presencia de Dios ahí. Y son herramientas que Dios nos da. Entonces el Señor no te deja sin herramientas con las cuales pelear un ataque de perturbación. ¿Tú te das cuenta de cómo vas aplicando todas las herramientas? Y tienes que saber qué usar. Así como que, a ver, y les hice el acordeón para que no haya con dudas. De que, a ver, estoy viendo un ataque de perturbación. ¿Qué herramientas hay? Y sacas de tu repertorio para saber cómo lidiar con esto. ¿Sí? Oye, ataques de posesión. Es otra forma en que el enemigo puede venir a atacar. Sí, cuando el enemigo ataca posesión es cuando ya le das una puerta para que entre dentro de ti. ¿Qué beneficio puede tener la posesión? Uno, te enseña a no tomar a la ligera ese tema. A no tomar a la ligera ese tema. O sea, te das cuenta de que, oh my goodness, sí. Y uno, te despierta la realidad espiritual de Dios y del diablo. Recuerdo una situación en donde un hermano en Cristo, la única razón por la cual se mantenía fe, con la fe firme en el Señor, fue por los episodios de posesión demoníaca que le tocó ver en sus amigos. Sí. Digo, oye, ¿cómo es que te mantienes medio? Dice, no, es que yo sé que esto es real. Sí, en serio. ¿Por qué? Así con la convicción, dice. Y me platicaba el episodio cuando él y unos amigos con los que se juntaba fueron a unas reuniones de avivamiento en una iglesia. Y su amigo de repente cae en el piso y empieza a hablar con otra voz que nada que ver. Y empieza así manifestaciones de estar poseído. Y empezaba el demonio a hablar y dice, no lo voy a soltar, este es mío y toda la cosa. Y él estaba en shock viendo todo el escenario. Y estaba saliendo y que esto es real, el enemigo existe, Dios existe. Y aparte de ahí, no bajaba la guardia en cuanto a su fe con Dios. De hecho, mucha gente ha venido a los pies de Cristo al darse cuenta de la realidad del enemigo. Sí. Entonces puede traer increíblemente esos beneficios. Oye, ¿qué armas tenemos? Uno, el arma del perdón, para quitar la base legal al enemigo. Confiesas a Dios el pecado que le abrió la puerta al enemigo para que ese demonio entrara, y con eso se quita la base legal. Y dos, la autoridad que tienes en Cristo. Tú puedes ordenarle a sus demonios que salgan fuera de ti. Sí. Tienes autoridad, tienes esas herramientas, esas armas para poder librar la guerra espiritual. Sí. Y no es como que el enemigo va a decir, no quiero, no. Sí. Si tú perteneces a Cristo, el Espíritu de Dios es el sello de que perteneces a Él, y con ese sello que es el Espíritu Santo te da el poder para poder ordenar demonios que salgan y salen. Sí. Esto no aplica a todo el mundo, tiene que ser una persona que nació de nuevo, que realmente se entregó a Cristo. Sí. Hay episodios en la Biblia donde gente que no cristiana quiso utilizar el nombre de Jesús y ejercer la autoridad de Cristo sin ser cristiana,
y le fue muy mal. ¿Sí? Entonces tienes que tener al Espíritu Santo de Dios, que es la membresía, es el gafete de que persona autorizada para ejercer la autoridad de Cristo. ¿Sí? ¿Vamos? Oye, ¿qué otra forma puede venir? ¿De qué otra forma puede atacarte el enemigo? ¿Enfermedad? Sí, el enemigo puede atacarte con enfermedad. ¿Qué beneficio podría tener? 1 Corintios 11:30 te dice, nos enseña que la enfermedad puede traer corrección a tu vida. Disciplina. Es como que, a ver, andabas por malos caminos, te expusiste y el enemigo, órale. O te puede resguardar del pecado. Pablo hablaba de que la enfermedad que tenía era un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para bofetearlo, para ayudarlo a mantenerse humildito. Sí, imagínate. También, o sea, con eso de que beneficios que Dios cumple aún así medio de tu enfermedad, sus propósitos. Y también que puede utilizar Dios la enfermedad para ser glorificado, para tener una forma gloriosa en la que Él trae la sanidad. Por ejemplo, ¿qué fue? Fue antier, fue el viernes. Yo me sentía tan mal del cuerpo, tan mal, sí, que dije, tengo que ir al doctor para que me dé un medicamento súper fuerte y estaba con dolor de huesos y demás, hasta el punto que fuimos al doctor al hospital y estaba todo calambrado y estaba cojeando. Mi esposa me vio y me trajo una silla de ruedas, imagínense. Yo, qué oso, con silla de ruedas y toda la cosa. Con silla de ruedas me estaban llevando a consultar y dije, no puede ser tan acabado estoy. Oh, Señor, ten misericordia de mí. Total que salimos de ahí, me dicen, no, pues tenemos que hacerle estudios para ver qué tiene, porque no es gripa ni eso, entonces no estamos seguros. Yo, estudios, sí, tiene que hacer estudio de sangre y este estudio del otro. Y dije, bueno, pues hasta mañana, pues a sufrirle esta noche. Oye, salimos de ahí, salí, estaba mal. En la noche oraban todo el mundo por mí. Al día siguiente, como si nada. Dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, la oración repercutiendo así de fuerte. ¿Sí? ¿Qué armas tenemos? El Señor nos ha dado la oración, el perdón, la unción en aceite y la congregación para apoyarnos mutuamente. Sí, fíjate lo que dice Santiago 5 del 14 al 15. Fíjate cómo utiliza todas las herramientas. Y si está enfermo alguno de ustedes, haga llamar a los ancianos de la iglesia, o sea, la congregación, para que oren por él, la oración, otra herramienta. Y luego con aceite, otra herramienta, en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, cuarta herramienta. ¿Sí? Entonces, oye, la congregación, la oración, la unción, lo dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado le será perdonado. Y el perdón. Dices, wow, todas las herramientas para poder propiciar la sanidad. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo se estaba librando la guerra espiritual aquí? Ok, se dijo, ¿qué hago? ¿Están enfermos la gente? Pues utilizan 4 herramientas de guerra espiritual. Sí, la oración, el perdón, la unción y la congregación. Órale. Sí. ¿Sí se dan cuenta? No era cualquier cosa. Y Santiago está utilizando las diferentes armas que Dios nos dio para poder librar el ataque en este frente. ¿Vamos bien? Oye, cuando el enemigo quiere atacarte, ¿de qué otra forma te puede atacar? Tratando de traer destrucción a tu familia, a tu negocio, a tus finanzas. Sí, me está yendo mal y toda la cosa. Sí. ¿Qué beneficio puede traer cuando el enemigo viene a atacar trayendo destrucción? Mi matrimonio está sufriendo. Primero, Lucas 6, 46 a 49 nos enseña que saque a relucir las áreas en las que no está fundada tu vida en las enseñanzas de Cristo. Si está siendo destruida tu vida en alguna área, es porque no estás aplicando las enseñanzas de Cristo. Sí. Oye, no me está yendo bien aquí, estoy sufriendo aquí. Y lo que hace es que también la destrucción te alinea su voluntad. Salmo 119, versículo 71, dice el salmista, fue bueno, Señor, que me afligieras para que yo pudiera prestar atención a tus mandamientos. Porque cuando viene la aflicción es como, ¿qué está pasando? Sí. Y yo, pues sí. Sí. ¿Qué armas tenemos? Uno es la palabra de Dios, que es, aquí viendo a detalle, es su conocimiento, su sabiduría.
Lucas, lo que les había comentado, 6 del 46 y versículo 49, Jesús decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? El que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Dices, wow, se destruyó. Causó destrucción. ¿Qué fue? Hay una área, hay algo que no está basado en las enseñanzas de Jesús. Falta conocimiento. La palabra de Dios es una herramienta para poder contrarrestar ese ataque del enemigo. La otra es la santidad, la integridad moral, la obediencia. Es otra herramienta porque poco te sirve tener el conocimiento y no aplicarlo. ¿Sí? Es como que, yo sí sé mucho. Y Jesús está diciendo, si me escuches y no lo pones en práctica, eres ese tipo necio que causó destrucción. ¿Sí? ¿Qué otra forma? La oración. Señor, oraba, nos enseñan al Padre nuestro, Señor, líbranos del maligno. ¿Por qué creen? Porque requerimos oración para nuestros negocios y demás. ¿Sí? Es otra herramienta. La otra herramienta, otra arma es el amor. Muchas veces el amor manifestado en los frutos del Espíritu Santo, como hemos comentado, muchas veces la destrucción que el enemigo viene a traer en matrimonios, en empresas y demás, trayendo división y demás, es porque no hubo nadie lo suficientemente maduro como para reaccionar con los frutos del Espíritu y parar los conflictos, parar las contiendas. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos herramientas para contrarrestar la destrucción que el enemigo quiere traer en nuestra vida? Las tenemos. Oye, ¿de qué otro ataque puede venir? ¿Qué tal persecución? Cuando el mundo te ataca con persecución. ¿Sí? El mundo es otro enemigo. El mundo te ataca con persecución. O sea, sistema del mundo, el sistema político y demás te trae pérdida material, injusticias, maltrato, incluso hasta muerte. ¿Sí? ¿Qué beneficios podría tener eso? Beneficios. Uno, la Biblia te enseña que te añade más gloria. Esta pequeña y leve tribulación añade sobre ti un mayor peso de gloria. 2. Dice 1 Pedro 1:7 que tu fe se pone a prueba para ver si es verdadera o no. 3. También todos esos ataques de persecución son previstos de Dios por antemano y Dios los ha ordenado para que vayan para tu bien. De acuerdo a Romanos 8:28. ¿Qué armas tenemos? 1. Nuestra salvación, chicos. Fíjate cómo le pone Jesús esta arma a los discípulos cuando le dice en Mateo 10:28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo y no pueden tocarles el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Están viviendo situaciones de persecución y demás. Tranquilo. Tu alma está asegurada. Ya te libraste de la muerte eterna. ¿Sí? Lo que te puedan hacer es nada, ¿sí? Comparado con eso. Entonces, la salvación es una herramienta de alivio. Es como que, wow, o sea, contrastas. Por eso, ¿sabes cómo Jesús, el arma que le dio a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10, era una iglesia que estaba siendo perseguida por el gobierno romano y que iban a padecer persecución, incluso la muerte? ¿Sabes? El arma que le dio Jesús para pelear contra esa situación, le dice Jesús, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida eterna. Era como que la arma que tenían para pelear contra la persecución era la confianza de que tenían la vida eterna, de que no iban a ser destruidos. Sí. Estamos viendo que esa es una confianza, es una tremenda confianza, obviamente. Pero no solamente la confianza de la salvación, sino la esperanza de todo lo que conlleva a nuestra salvación. ¿Cómo que todo lo que conlleva a nuestra salvación? Sí. Fíjate cómo lo pone Hebreos 10, del 32 al 39. Esta herramienta, esta arma es lo que Pablo llama en 1 Tesalonicenses 5:8, que es la esperanza de nuestra salvación, que es diferente a la salvación, si él llama la salvación. Y es no solamente la salvación es la confianza de que no vamos a ser destruidos. La esperanza de la salvación es la bendita esperanza que conlleva toda nuestra salvación, la gloria que el Señor va a darnos a nosotros, con todas sus hermosas promesas. Hebreos 10, del 32 al 34 dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo.
Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. ¿Por qué? ¿Qué herramienta estaban utilizando? ¿Qué arma estaban utilizando para pelear la persecución? Dice, porque sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. ¿Sí se dan cuenta? La esperanza de todo lo que conlleva la salvación. Por eso, el taller de escatología no es así como para teólogos y la escatología, que es la profecía del fin. Es para darte una visión más completa de la bendita esperanza que Dios nos ha dado. Que el Señor ha preparado para ti, para que puedas tener la herramienta, el arma para lidiar cuando haya persecución y conflictos y dificultades en esta vida. Oye, hay problemáticas y todo eso. ¿Sabes qué haces? Levantas el arma de la esperanza de la salvación que tienes. Y sabes que Dios tiene preparado para ti algo mejor. Sí. Por eso 1 de Corintios 15, 19 dice que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Imagínate si no tuviéramos la esperanza. Te está diciendo Pablo, si no tienes esperanza, el enemigo te arruinaría. Sería la pitipari de inicio a fin, porque serías de los más desdichados. Sí. Pero el Señor te da esta herramienta, esta arma para pelear contra las asechanzas del enemigo, contra la persecución del mundo, con esta herramienta, sí, que es la esperanza de la salvación. 1 Juan 5, 4 por eso dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, que es la confianza que el Señor lo que ha preparado para nosotros. ¿Sí? La otra herramienta es la oración. ¿Sí? La oración y el Espíritu Santo. ¿Sabes qué hicieron los discípulos cuando estaban siendo perseguidos? Se pusieron a orar y pidieron el poder del Espíritu Santo para tener valentía en medio de esa situación. Dice Hechos 4, del 29 al 31. Ahora, Señor, toma en cuenta las amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. A veces la persecución trata de infundir temor a nosotros. ¿Qué herramienta tenemos? La oración y la llenura del Espíritu Santo que te da y te funde ese valor para seguir hablando. Oye, otra forma en que el mundo te puede atacar es con difamación. ¿Sabes qué es difamación? Cuando hablan mal de ti. Y la difamación tiene beneficios en tu vida en Cristo porque, primera, pone a prueba la motivación con la que haces las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nadie te lo agradece, cuando al contrario te acusan y te lo reclaman, ¿sabes relucir realmente si lo haces por amor a Dios o por ser visto por la gente o por recibir la adulación de la gente que te rodea? Sí. ¿Sabes que relucir realmente cuál es la motivación por lo que haces? Y también prueba tu servicio a Dios si es genuino o no. Sí. Oye, realmente lo hago por amor al Señor. Y hay muchos que quieren servir al Señor porque quieren ser estrellitas. Pero tampoco hay persecución o difamación, se agüitan. Que dice, Señor, ¿cómo pasó? ¿Por qué permites eso y soy siervo tuyo? No, pues te estoy probando a ver si realmente es genuino o no. Sí. ¿Qué armas tenemos? ¿Sabes qué arma Pablo menciona? Esto es muy interesante. El arma que Pablo nos enseña que debemos utilizar contra la difamación es nuestra santidad. Dice Pablo, en 1 de Pedro 2:15, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Está diciendo, te están difamando, utiliza el arma de tu vida íntegra, sí, de tu vida honorable, de tu santificación, para que calles la boca de los que te acusan con tu testimonio, con tu vida intachable. Sí. ¿Se dan cuenta cómo dices, wow, entonces, en contra de la difamación, mi santificación? Sí. De hecho, es la forma en la que los cristianos avanzaban terreno, chicos. Porque los acusaban y demás, y hablaban cosas terribles de los cristianos.
Pero al ver la práctica, cómo morían y cómo vivían vidas santas y demás, se caía toda difamación y veían, wow, pero estás viendo cómo se tratan y cuán amor hay entre ellos y demás. Y por eso se convertía mucha gente en los tiempos romanos. Espero que todavía haya algo de eso. Sí. Pablo dice en Tito 2, del 9 al 10, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjate lo que está diciendo que la forma de ser atractiva a la doctrina del Señor era con nuestra forma de vivir, que no tiene nada malo que hacer. Sí. Y es el enemigo, y es la forma en que el enemigo ha podido vencer o ganar mucho terreno. ¿Saben cómo? Por medio de esos cristianos que ni deberían de llamarse cristianos. Dicen, si ese es cristiano, no, ¿para qué? Sí. Y el enemigo gana terreno. Pero cuando ven cristiano verdadero, eso es el antídoto contra la difamación. Sí. Entonces tienes la santidad, la integridad moral como arma contra la difamación. También tienes la esperanza de nuestra salvación, sí, nuestra fe. Como habíamos comentado, Mateo 5, del 11 al 12, habla de que dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que persiguieron a ustedes. Y esta recompensa en el cielo, estamos hablando de la esperanza que implica nuestra salvación. Que Jesús viene con su recompensa. Sí. Entonces, cuando estés consciente de esa, de la problemática, tú utilizas esta arma para aliviar la guerra espiritual. ¿Qué otra forma puede venir? ¿De qué otra forma puede venir el ataque en contra tuya? Por parte del mundo, el mundo te puede venir a atacar con una mala influencia. ¿Sí? Cuando el mundo te ataca tratando de mal influenciarte. Todos hemos vivido esa situación, ¿no? Si dices, oye, me están tratando, ya me salían malas palabras por contarme con aquella persona, o ya estoy pensando cosas que no debo, etc. ¿Sabes qué beneficio puede venir el ataque de la mala influencia? Una, a que te obliga a resguardarte en Dios. Porque por ti mismo no puedes contrarrestar el ataque de la mala influencia. Tienes que realmente estar pegado de Dios. Y dos, te obliga a permanecer creciendo. Porque el ataque cada vez aumenta. Sí. Como ustedes ya se han dado cuenta, la sociedad no está en mejores términos cada vez, sino en peores términos. Y pone retos cada vez más grandes a tu fe. Si te obliga a estar creciendo. ¿Qué armas tenemos? Uno es tu justicia, que es tu relación correcta con Dios. Pasas tiempo con Él, Él te influencia por medio de sus palabras y la oración que tienes con Él. Sí. Dice 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque la comunión con Él te resguarda de andar en tinieblas. ¿Sí? Otra arma, que es la congregación, como ya has comentado, tu relación con tu pueblo santo. Colosenses 3:16 habla de cómo debemos exhortarnos y enseñarnos unos a otros con toda sabiduría. ¿Sí? Nos protegemos unos a otros de la mala influencia del mundo. ¿Sí? Y la otra, y es algo que vimos cuando vimos la serie de Apartados, que vimos el peligro de la influencia del mundo, vimos que la forma de defendernos en contra de la mala influencia del mundo es con la disposición a conquistar al mundo para Cristo. Lo que Efesios 6:15 menciona, el apresto del Evangelio, o en la versión Reina Internacional, es calzados con la disposición a proclamar el Evangelio de la paz. O sea, la mejor herramienta, la mejor arma es una ofensiva. ¿Por qué? Porque el mundo quiere ganarte para él. Aunque digan que no. Quieren ganarte para ellos. Y la mejor ofensiva es un ataque. ¿Sí? Tú estás queriendo ganarlos para Cristo. Si bajas la guardia y no quieres ganarlos para Cristo, tú te expones a que ellos te quieran ganar. A que ellos te ganen. Porque ellos no van a bajar la guardia. Eso lo vimos en ese taller, pero aquí te habla y te ayuda a entender qué es eso del apresto del Evangelio. Debes tener la disposición a proclamar el Evangelio, a ganar almas para Cristo, a la gente que te rodea. Sí. Porque si tienes siempre esa disposición, vas a contrastar la mala influencia del mundo. ¿Sabes a mí cómo me ha ayudado?
episodios muy, muy pintorescos. Recuerdo situaciones donde me invitaban, oye, yo quiero invitarte, me invitaban a algo indebido y demás. Le digo, sí, claro, pero déjame antes compartirte el evangelio. Les compartí el evangelio, se quedaron en shock y ya no me hablaban. Es como que me libré de su mala influencia. Sí. Entonces, cuando quieres compartirles, ya te ubican. Sí. Y te guardan la sana distancia porque que vas a juntarse contigo. Pero lo que pasa, sí, ya te ubican en ese sentido. Y así es la forma en la que, oye, recuerdo situaciones donde la misma estrategia me decían, oye, Chuy, es que hay un chavo que me está acosando y quiere que salga con él y toda la cosa. ¿Qué hago? Es que no quiero, pero es que es muy insistente. Y yo, comparte el evangelio. Sí, y seguro que se va a aportar. Y funciona, en serio, funciona. Dices, órale, sí, el apresto del evangelio, la disposición a compartir el evangelio es un arma que debes utilizar. Oye, otra forma en que el enemigo, el mundo ataca, es cuando ataca tu fe. Cuando empieza a cuestionar tu fe y empiezan a tratar de desacreditarla. ¿Qué beneficios puede tener eso? Tiene varios beneficios. Uno, te obliga a conocer los fundamentos de la fe. Y eso lo he podido ver con varios hermanos recientemente. Dice un hermanito, dice, oye Chuy, es que tengo unos amigos que me están preguntando que por qué creo en la Biblia. ¿Y qué dijiste? Pues que no sé. Le dije, ese material está en tal cosa, pásamelo. Lo que ocasionó es que ese ataque tuvo que obligarse a conocerse los fundamentos de su fe. ¿Sí? Bendito ataque. Y no solamente te obliga a conocer los fundamentos de la fe, pone a prueba tu disposición y diligencia para estudiar los hechos. Sí. Hay gente que nada más se le vive atacando, pero no tiene la disposición ni la diligencia para estudiar los hechos. Si estás en esa situación, apártate, no estás peleando la batalla. Te van a conquistar en algún punto. Sí. Y hay gente que en WhatsApp dice, es que me cuestionan mucho mi fe y demás. Si no tienes la disposición para investigar tu fe y contrarrestar los malos argumentos que te dan, no tienes el tiempo para eso, mejor salte. Sí. Porque no estás peleando la batalla, te están tratando de llevar al encuentro. ¿Qué armas tenemos? Aquí es donde aplica la verdad. Sí. ¿Por qué decimos que la verdad? Porque la verdad, hay mucha información que es verdad, que está fuera de la Biblia. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de verdad con todos los descubrimientos arqueológicos, sí, recuerdo una situación, una plática que estaba teniendo con un hermano, que decía, es que el pueblo de Israel es un mito que haya pasado por el Éxodo, es un mito que haya conquistado la tierra de Canaán, el tal arqueólogo ya dijo esto, dijo el otro, que no es cierto, hizo un catedrático muy importante y toda la cosa. Yo le digo, sí, citando importantes catedráticos y toda la cosa, sí. Le digo, ok, sí, yo no te voy a sacar la cita, te voy a sacar la evidencia, sí. Evidencia 1, sí, descubrimiento arqueológico que pone evidencia que lo de Jericó fue cierto. Evidencia 2, otro descubrimiento arqueológico que fue citado tal cosa y tal cosa. Evidencia 3. Y fue evidencia tras evidencia tras evidencia. Dije, mientras que la postura que tú citas es pura teoría, y tú estás sacando pura evidencia, con su bibliografía y con donde lo puedes consultar y demás. Sí. Y lo bueno es que esa persona que tú citas, que se supone que es un gran catedrático, ni siquiera menciona esa evidencia, hablando de la intención de engañar que tiene. ¿Sí? Yo lo que estoy diciendo, te estoy demostrando es la verdad. ¿Sí? Porque no puedes evitar eso. Tú puedes decir, oye, es que no es cierto, no están tomando café juntos. Y yo te enseño una foto donde están ellos tomando café juntos. Pues, ¿qué puede ser ante eso? ¿Sí? No puede ser nada. Está la evidencia. Entonces, hay gente que en el mundo te va a tratar de atacar, ¿sí? ¿Y qué haces? Contrarrestas con la verdad, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la Biblia. Hay mucha evidencia de muchas cosas que tú puedes sacar y presentar que contrarrestan y pegan al engaño del enemigo. ¿Sí? Por eso dice 1 Pedro 3:15, estén siempre preparados para responder a todos los que les pidan razón de la esperanza que hay en ustedes. Y fíjate cómo menciona, estén preparados, es decir, agárrate la verdad. ¿Sabes qué decía Lucas cuando investigó todo lo del Evangelio? Dice Lucas 1:3, después de investigar todo con esmero desde el principio. O sea, se puso a investigar, a ver si es cierto que esto que está pasando. Y entrevistó a María, entrevistó a los testigos y demás, y dice, sí es cierto. Y concluyó de que era verdad.
Y tenía la evidencia, y a tal punto que saca citas y quién reinó, quién estaba gobernando en tal parte y en qué lugar. Y es muy detallado el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos por lo mismo. Sí, evidencia tras evidencia. Sí, por eso dice la Biblia en Efesios 4:14, manténganse firmes, ceñidos el cinturón a la verdad. Tú tienes que ventaja la verdad, pero eso va a implicar tu disposición y diligencia para estudiar los hechos y saber y contrastarlos. Sí. Por último, entonces ya vemos cómo los ataques que el enemigo tiene contra ti, los ataques que el mundo tiene contra ti, y los ataques que la carne tiene contra uno mismo. Oye, cuando mi carnita me sabotea, y chin, dije esto, chin, pensé esto, chin, dije que yo hice aquello. Sí. Tu atracción al pecado, tu naturaleza pecaminosa. ¿Sabes qué beneficios tiene? Déjame decirte primero los beneficios. Uno, te protege en contra del orgullo. Te ayuda a mantenerte así humilito, consciente que tú también puedes caer. Sí. Es como que cabecita baja y ya muestras misericordia a otros que caen y nada más porque tú también estás consciente de que en cualquier momento. Sí. Y dos, te mantiene en una constante dependencia de Dios. Porque no puedes librarlo por ti mismo. La naturaleza pecaminosa es imposible que tú puedas vencerla por ti mismo. Sí. ¿Qué armas tenemos? Uno, el Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice que mediante el Espíritu Santo podemos hacer morir las obras, las acciones de la naturaleza pecaminosa. Es el Espíritu Santo. Sí. ¿Qué tal poder? Dominio propio para hacerlo. Pero el Espíritu Santo no opera en el vacío. Para que funcione el poder del Espíritu Santo tienes que aplicar la palabra de Dios. Fíjate cómo Jesús lo pone. Romanos 8 del 31, Juan 8 del 31 al 32 dice Jesús: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué dice? Dice, ok, para que el Espíritu Santo funcione, tienes que mantenerte firme en mis enseñanzas, los cuales van a producir la libertad que estás anhelando tener de tu naturaleza pecaminosa. Pero entonces por eso batallamos que es que no estoy cayendo, sí, pero ya sabes, ya estás aplicando la estrategia que el Señor te dio para poder pelear en esta cuestión. Por ejemplo, dimos un taller de desintoxicación sexual que fueron, ¿cuántas sesiones? 12 sesiones. Para saber esa temática y saber qué principios aplicar para vencer en esa área, imagínate. Porque no es como que, no, es que caigo, pues no hay sabiduría, no hay entendimiento, no estás aplicando las enseñanzas de Jesús. Entonces es el Espíritu Santo, la palabra, dos armas que tenemos ahí, la oración. Es donde dobla la rodilla, Señor, por favor, no permitas que caiga, líbrame de la tentación. Y tú ya conoces tus áreas débiles. Señor, otra vez, dije mentiras, otra vez contesté y salió la cara, otra vez hice esto. Mateo 6:13, Mateo 26:41, no nos dejes caer en tentación. La oración, Jesús, donde nos enseña a reconocer nuestra flaqueza, nuestra debilidad, de donde requerimos poder divino para poder vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Sí. Oye, no puedo dejar el cigarro. Ya estás orando. Ya estás, incluso hay cosas que no solamente salen con la simple oración. ¿De qué es ayuno? Jesús nos enseñó en Mateo 17:21 que hay géneros, hay problemáticas que solamente se solucionan con oración y ayuno. Sí. Hay situaciones de debilidad en mi vida donde apliqué esto y vi que funcionó y dije, órale. Sí. Está aplicando esas armas. Entonces tienes el arma del Espíritu, el arma de la palabra, el arma de la oración, el arma del ayuno, el arma de la congregación. ¿Cómo me puede ayudar la congregación? ¿Sabes para qué te puede ayudar? Aparte para enseñarte la palabra. Te puede ayudar para que confieses tu pecado. Hay pecados que solamente trayéndolos a la luz, la gente se vuelve libre de ellos. Sí. Dice Santiago 5:16, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Sabes? En varios episodios, personas que, por ejemplo, que estaban problemadas con pornografía, lo que hicieron es que se buscaron a alguien de la iglesia, del mismo sexo, obviamente, no es como que... y tenían una rendición de cuentas donde confesaban su pecado. Oye, tengo esta problemática. Y sacaban el pecado de la luz y oraban unos por otros. Tenían para rendirse cuentas, aplicando este principio. ¿Y qué hacía?
como tenían el compromiso de ser íntegros, de sacar a luz cada vez que caían y demás, pues da penita y eso. Entonces, con eso desincentivaba el que siguieran practicando el pecado. Un pastor lo ponía de esta forma, decía que tenía un hermano que estaba en inmoralidad sexual y le dice, pastor, está teniendo graves problemas de inmoralidad sexual. Le dice, ok, la próxima semana quiero que me hagas una lista, anotes en tu libreta todas las caídas que tienes y me digas cómo estuvo la cosa y todo eso, ¿sí? Y nos vamos el próximo fin de semana. Entonces ven el próximo fin de semana y dice, ¿y tu libreta? Dice, no caí, pastor. Y dice, ¿por qué? No vas a saber que tenía que explicarte. Me mantuvo al margen, me mantuvo. ¿Sí? Y lo que hace es, el confesarse a nosotros los pecados, el orar unos por otros, el ayudar a pedir ayuda, ¿sí? Es poderoso. La congregación es una herramienta. Y la herramienta, obviamente, la otra herramienta es el perdón cuando uno cae. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. ¿Sí te das cuenta? Para cada forma de ataque que el enemigo puede hacer en contra nuestra, tenemos poderosas armas espirituales para contrastar tanto el ataque de Satanás en las diferentes formas que puede venir, para contrastar el ataque del mundo y para contrastar el ataque aún dentro de nosotros, de la carne. Tenemos herramientas. Entonces no hay excusa. Por eso Jesús estaba tan consciente de lo que estaba haciendo cuando hizo su iglesia, que Jesús dijo, Mateo 16:18, que las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerían contra su iglesia, por las poderosas armas que Jesús estaba dando a la iglesia para contrarrestar el ataque del enemigo. ¿Sí estamos conscientes de esto? Entonces, oye, ¿cómo se pelea la guerra espiritual? O sea, no me vas a sacar solamente con las armas de Efesios capítulo 6. Sabes que hay un buen repertorio. Y la idea es que tú aprendas cómo pelear o cómo utilizar esas armas en los diferentes frentes. ¿Sí? Que te hagas un experto utilizando la autoridad de Cristo. La palabra de Dios, ¿sí? La oración, ¿sí? Eficaz. Cómo sacarle provecho al máximo al Espíritu Santo, ¿sí? La sabiduría, etc. Todas esas armas te van a ayudar a librar la batalla, a tener victoria en tu vida cristiana. ¿Sí? Porque ya no tenemos excusa. A eso es lo que Pedro nos decía, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, una vida en obediencia a Cristo. Tenemos todo. Entonces, si tienes derrotas, es porque estás aprendiendo a pelear. Sí, pero no temas. La guerra espiritual se libra con sabiduría. Y eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Sí. Porque no creas que el enemigo es como que viene así a traer la guerra. No, es estratégico en cómo utiliza sus herramientas o cómo viene a atacarnos. Y tenemos que saber cómo opera el enemigo, ¿sí? Y cómo pelear la guerra con sabiduría. Y antes de terminar, quiero invitar a las personas que nos están sintonizando que no le han entregado su vida a Cristo, que todavía siguen viviendo sus propios caminos, que siguen haciendo su voluntad. Si tú sigues haciendo tu voluntad, lo que crees que es bueno, aunque creas que es bueno, te doy la invitación a que rindas tu vida a Cristo. Tu concepto de lo bueno y lo malo está equivocado. Dios es el que establece la concepción de lo bueno y lo malo. Si estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo, la Biblia te ofrece el perdón de pecados. Y eso es muy importante porque la Biblia dice que por causa de seguir nuestros propios caminos, nuestra propia voluntad, hemos pecado contra Dios. Y el pecado contra Dios es tan grave. No es como pecar contra cualquier hijo de vecina ni contra cualquier ser humano. Es tan grave que se castiga con una eternidad en el infierno. Pero el Señor no quiere que mueras, sino quiere que vivas y que te reconcilies con Él. Y que lo conozcas y que experimentes el amor y las cosas buenas que Él ha preparado para ti. Y si quieres recibir el amor del Señor y el perdón y reconciliarte con Él para que experimentes esta relación y puedas tener la vida eterna, te quiero enviar a una oración de rendimiento, donde te rindes tu vida, donde confiesas que Jesús es el Señor y donde le dices que crees que realmente Él murió por ti y resucitó de los muertos. Si quieres hacer esto, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, esta tarde, Señor, me arrepiento de mis pecados, de seguir mis propios caminos. Y te pido que me perdones y que me salves y que me sanes, Señor. Yo te entrego mi vida, Señor. Te acepto
como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo recibo tu regalo de la vida eterna. Amén. Si tú hiciste la oración genuina de arrepentimiento, dice la Biblia que debes ahora producir frutos que muestren tu arrepentimiento. Y dos frutos son básicos. Uno es el empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento para empezar a obedecer lo que el Señor te dice ahí. Y la otra es congregarte. Si no hay por lo menos estos dos frutos que muestren tu arrepentimiento, tu oración fue hueca, no funcionó. ¿Sí? De todos los demás, ¿qué pensaban? ¿Que la guerra espiritual era más sencilla? Tenemos un montón de armas, recursos que Dios nos ha dado para saber cómo librar la guerra espiritual. Sí, y tenemos que dejar de ser niños, tratando de ver, porque hay gente que solamente tiene un arma, sí. Como dicen, no sé si no escuchan el dicho de que el que solamente tiene un martillo ve todos los problemas como un clavo, sí. Y hay una problemática, martillazo, sí, porque nada más tenemos una herramienta. Y Dios nos ha puesto a nuestra disposición un montón de herramientas. Y tenemos que aprovecharlas y tenemos que utilizarlas. Porque la guerra espiritual está, y más en los tiempos que estamos viviendo, muy severa. Sí. Y Dios tal vez dice, no la siento. Si estás comenzando es entendible que no la sientas tan fuerte. Pero Dios va a ir librando, sí, va dejando que el enemigo venga más fuerte a tu vida cada vez más, conforme el crecimiento que debes seguir teniendo. Sí. ¿Por qué lo hace? Para que pueda exhibir en ti la necesidad de ir aprendiendo a guerrear y a pelear esta guerra espiritual. Entonces aprovecha ahorita que los tiempos están pacíficos, si es que están pacíficos. Y si estás en medio de la guerra, ya vas tarde. ¿Sale? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy tantas gracias, Señor, porque nos enseñas cómo pelear, Señor. Gracias por enseñarnos cómo vencer las diferentes formas en las que el enemigo, Satanás y sus demonios, Señor, el mundo y aún nuestra carne, Señor, vienen a atacarnos. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas cómo vencer en cada una de esas diferentes ataques, Señor, que ellos realizan contra nuestra, Señor. Padre, que podamos ser sabios y diligentes en aplicar cada una de las armas que tú nos has dado, Señor, para liberar la guerra espiritual, Señor, tanto por nosotros como por nuestra gente que nos rodea, Señor. Que podamos tener y cosechar muchas victorias para ti. Te lo pedimos, Señor, en Jesús.